¿Qué tal? Bienvenidos los que se están comenzando a unir a esta conversación. Teníamos tiempo, yo siento que tengo muchísimo tiempo sin contactarlos por esta vía a través de un vivo. Realmente desde el 11 de marzo, sin hacer un live, en una pequeña pausa de descanso merecida, pero aquí estamos de nuevo para llevarles excelente información. Hoy con un invitado que ya es costumbre en estos vivos. Me refiero al doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo especializado en enfermedades biliopancreáticas, en endoscopia terapéutica y en banda gástrica endoscópica. Vamos a hablar del balón intragástrico. Cuándo es una opción para adelgazar, y vamos a hablar de la gran novedad, es decir, del balón elipse. Qué bueno que todos se están conectando. Vamos a dar chance a que se unan más personas. Voy a ver si mi invitado ya se unió, porque hace un ratito le dije voy a comenzar a transmitir y me escribió no te veo. Aquí estoy, doctor José. Vamos a ver acá. Ya aquí está conectado mi invitado. Lo voy a dar. Le voy a enviar la solicitud a que se una. No lo voy a aceptar. Hola, Aquí estoy. doctor. Vamos a hablar de banda gástrica el día de hoy. No, vamos a hablar del balón intragástrico. Tu especialidad es la banda, pero vamos a hablar de la novedad del balón elipse. Pero antes, y mientras que damos chance a que más personas se unan, yo quiero que tú me cuentes, porque me decías que te habías puesto la segunda dosis de la vacuna hoy como personal de salud y me estás diciendo que tienes así como un medio malestar que te golpeó un tanto. Pero lo que yo he escuchado de las personas que se han colocado la vacuna es que precisamente en la segunda inyección o en la segunda dosis es que comienzan a sentir como un cierto malestar o realmente lo sienten. En la primera, pues básicamente pasan inadvertidos ciertos síntomas, simplemente es un dolor en el brazo y ya. Cuéntame cómo te sientes. No, yo, la primera dosis, la verdad es que tuve bastante menos molestias, Ujú. solo un poco de cefalea, dolor de cabeza, aquí atrás, un poco adelante, y un poco de dolor en las piernas, francamente, en la noche, y astenia, lo que llamamos así, esa sensación de falta de fuerza, ¿no? Correcto. La primera dosis, eso duró quizás 24 horas, y ya se me quitó. O sea, yo el día siguiente me desperté, me la coloqué un viernes, y el sábado en la mañana estaba muy bien. eh, Al mediodía estaba prácticamente. Pero ayer que me puse la segunda dosis, francamente fue otra cosa. Ya al principio de la tarde sentirme un poco asténico, con dolor de cabeza, como sensación de que estaba enfermo. Y durante la noche mucho dolor en las piernas y he estado como con sensación de embotamiento y dolor de cabeza y la verdad es que no he estado, lo que llamamos no he estado fino durante el día de hoy. Pero bueno, vamos, ¿no? Poco a poco, yo creo que lo más importante es saber que las vacunas pueden dar reacciones adversas siempre y cuando sean leves, uno debe confiar en la ciencia, ¿no? O sea, mi mensaje es Bueno, para personas que el, mi mensaje es para las personas que son un poco antivacunas, entre comillas, y que dicen, yo no sé qué va a pasar con esta vacuna, no sé qué va a suceder. En líneas generales, estas vacunas están hechas bajo mecanismos que ya están probados en otras vacunas con otros virus, que no con el coronavirus, pero que están probadas con otros virus, que no son métodos ni mecanismos de crear vacunas nuevas, sino que es una vacuna para otro microorganismo. Entonces, la ciencia hace su trabajo, hay millones de personas vacunadas en el mundo con las diferentes vacunas y francamente países como Israel, por ejemplo, han tenido un descenso muy significativo en el número de casos de coronavirus en la población general y en el personal médico y por el número de decesos de coronavirus porque han tenido programas de vacunación muy agresivos. Entonces yo creo que lo ideal y lo mejor que podemos hacer es vacunarnos y para así tratar de alguna manera de controlar esto que está pasando en el mundo, que no es culpa nuestra, no es culpa de quienes están creando la vacuna y no es culpa tampoco de quienes nos gobiernan. Es una situación que se ha repetido aproximadamente cada 100, 120 años en la historia de la humanidad. El virus mata a un montón de gente, pero afortunadamente hoy, un año después del inicio de la pandemia, tenemos la posibilidad, muchos de nosotros, de colocarnos una vacuna que es efectiva.
Entonces, creo que hay que confiar en la ciencia un poco, ¿no? A ver, yo solamente iba a agregar, cuando intenté interrumpirte, pero no era lo educado, es que todas las vacunas, y eso lo hemos visto en nuestros niños, causan algún tipo de efecto adverso muy pequeño después de colocarse. O sea que esta no va a ser la única vacuna en el mundo que no lo genere. Y además que más son los beneficios que precisamente esa molestia, esa fiebre o ese malestar que puede ocasionar la vacuna una vez colocada, esa y otras vacunas. Dejando el tema de la vacuna, que me pareció interesante a manera de introducción, y además mientras dábamos chance que las personas se unieran a este encuentro, ya comenzaron a llegar preguntas y repetimos, no vamos a hablar el día de hoy de lo que es la especialidad de mi invitado, que es la banda gástrica endoscópica el día de hoy, sino vamos a hablar de otro recurso para adelgazar, que es el balón intragástrico. Que vamos a tocar es la novedad, que es el balón elipsi. Y por supuesto, vamos a hablar de cuándo es opción para adelgazar. De hecho, ya hay preguntas con respecto a eso. Entonces, lo primero es definir qué es un balón intragástrico y cuál es la diferencia entre los primeros balones y este que surge, repito, como una novedad, que es el balón elipse. Mira, los balones hidrográficos son dispositivos fabricados normalmente de silicona o de látex o de plástico o de algún polímero que se introducen desinflados y que se inflan dentro del estómago, la mayoría de ellos con un volumen cercano a los 500 cc, y que lo que hacen básicamente es ocupar espacio en el estómago, haciendo que el paciente tenga una sensación de llenura constante y que además, da esta sensación de llenura, coma menos. Lo que hace también es que retardan el vaciamiento gástrico porque ellos se posan o se van hacia la parte final del estómago y generan un mecanismo de válvula en el vaciamiento gástrico y hacen que el vaciamiento sea más lento. Entonces el paciente no solamente come menos, sino que el vaciamiento gástrico es más lento y así, pues, evidentemente el paciente comiendo menos y con un vaciamiento gástrico más lento, pierden peso. Eso es importante que lo digamos, lo del tema del mecanismo, porque hay pacientes que aprenden a engañar el balón. Entonces, el paciente tiene que entender que no está engañando al balón, se está engañando a sí mismo. Y O sea, está perdiendo el dinero, porque vamos a estar claros, este tipo de procedimientos no es que son muy económicos tampoco. Entonces, tú vas a hacer eso ¿para qué? más allá del dinero, María Laura, tú te sometes a un dispositivo o te sometes a un procedimiento que tiene su... Todos tienen un riesgo inherente al procedimiento y que cuando un paciente se somete a un riesgo o se somete a un procedimiento, lo está haciendo para obtener un beneficio. Y tú no, lo que no debes hacer es someterte a ese procedimiento si luego vas a hacer trampa para al final no vas a tener el beneficio que estás queriendo tener. Claro. Hay preguntas ya de la audiencia, vamos a buscarlas, que es importante. A ver, aquí vi una pregunta que dice así, Ah, ¿cuál es el peso adecuado para colocar el balón y cuándo hay obesidad mórbida se sugiere? Preguntan. Mira, el peso adecuado para colocarlo depende del peso del paciente y de su estatura. Esto va a un tema de índice de masa corporal. Eh, em, y depende mucho de cuánto, digamos, de cuál es el exceso de peso del paciente. Pacientes con sobrepeso pueden colocárselo, y pacientes con obesidad en niveles bajos, con obesidad clase 1. En líneas generales, los pacientes que tienen obesidad mórbida, a quienes se les recomienda este procedimiento, son pacientes que tienen tanto exceso de peso que una cirugía bariátrica sería una cirugía de alto riesgo. Entonces, o que tienen las comorbilidades asociadas a la obesidad muy descompensadas. Entonces se someten a un procedimiento que tiene menos comorbilidad o tiene menos morbilidad, y eso los lleva a perder una cantidad importante de peso, y cuando van a operarse, a hacerse una cirugía bariátrica, tipo un bypass gástrico o una manga gástrica, tienen menos riesgo operatorio. Eso Ok. es
Tú Esa me sería una de las aplicaciones del balón, es decir, permitirle a las personas que están muy, 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 muy gordas bajar un poco de peso antes de tener pues las características que no le pongan en riesgo para someterse a una cirugía bariátrica. Ese podría ser un uso, ¿correcto? Es correcto. Lo otro es para pacientes que tienen sobrepeso, para pacientes que no tienen indicación de cirugía bariátrica. Am, yo he escuchado con alguna preocupación de que a cirujanos bariátricos por qué no ponen el balón intragástrico, y es porque básicamente la razón que dan es porque les parece que los pacientes no pierden peso. Yo creo que cuando tú estás comparando el balón intragástrico con la cirugía bariátrica es porque estás mal indicando alguno de los dos procedimientos. Eh, si, le estás, si, le ha- si le has- si se le está indicando al paciente que no necesita un balón intragástrico, porque necesita una cirugía bariátrica, se está mal indicando el balón. Y cuando estás indicándole una cirugía bariátrica a un paciente que necesita un balón intragástrico con una cirugía bariátrica, estás mal indicando una cirugía bariátrica. Entonces, cuando tú comparas los dos procedimientos, en realidad lo que estás haciendo es mal indicando alguno de los dos. Esa es mi percepción, porque a menos que sea el segundo caso, ¿no? El caso que te hablaba del paciente muy, muy, muy gordo. Pero bueno, eso es el riesgo que asume cada cirujano en conversaciones con su paciente, ¿no? Eso ya Claro. es un tema consensuado. Tú me preguntabas sobre las diferencias de este balón, el balón elipse y el resto de los balones. Una cosa muy importante es que el balón elipse, los balones intragástricos tradicionalmente se han ofrecido como un dispositivo que se coloca para la pérdida de peso. Y el balón elipse ha llegado con una idea un poco diferente. El balón elipse ha llegado con la idea de ser un programa para pérdida de peso en donde el balón es una herramienta. Es un balón que se coloca sin necesidad de endoscopia, sin necesidad de sedación, eh, sin necesidad de cirugía, evidentemente, en donde el paciente se traga una cápsula que es más o menos grande, pero bueno, que se puede tragar, incluso nosotros la podemos ayudar y empujarla un poco con el catéter. El paciente se la traga, se hacen unos estudios radiológicos y guiado por la radiología, uno sabe que el balón está dentro del estómago y entonces procede a inflarlo y a dejarlo ahí a liberar. Y eso todo guiado bajo control radiológico. Hoy en día también estamos haciendo estudios para hacerlo bajo control ultrasonográfico, pero bueno, lo que está arreglado es que sea bajo control radiológico. ¿Ok? Entonces, lo que debemos hacer es, María Laura, estoy teniendo un pequeñito problema acá, déjame resolverlo y ya me Ok, conecto. Dame un segundo. ok, voy. Las personas que están formulando sus preguntas, poco a poco las vamos a responder. Tengan un poquitico de paciencia. Mandaron saludos desde el estado Zulia. A ver, buscar a esta persona que nos saludó desde el Zulia. Muchísimas gracias. Aquí están. Municipio San Francisco del estado Zulia, José Cañizales. Saludos y gracias por estar conectado. Otra cosita que les quería comentar es que como todos los lives que hacemos por aquí, por esta ventanita de @tusalud, nosotros los dejamos colgados en el IGTV para que los puedan disfrutar de principio a fin si se Ya. perdieron alguna parte. Estábamos en el proceso de explicarnos la diferencia Sí. de este balón con los precedentes, que antes los de antes tenían que meterte el balón por endoscopia, correcto, tenían que inflártelo, era todo más engorroso. Esto es no solamente una cápsula que te tragas y luego por visualización radiológica, como lo estás diciendo, ustedes la llenan y no necesitan ninguna operación como tal, absolutamente nada. O sea que me No. imagino que es un proceso ambulatorio. Sí, todos los balones intragástricos son ambulatorios. Esto no es diferente de unos o de otros. ¿Ok? Entonces, lo diferente del balón elipse es que el balón es parte de un programa en donde hay un seguimiento, un cambio en los hábitos, una recomendación en el cambio de hábitos, seguimiento nutricional, seguimiento psicológico. Se entrega al paciente una balanza inteligente que lleva un registro con una aplicación sobre el progreso del paciente en cuanto a pérdida de peso. Hoy en día también se entrega un reloj que va conectado a esta balanza y que también lleva un registro. Y en breve vamos a tener la posibilidad
de que su médico va a poder revisar cuál ha sido su progreso. Si usted se pesa, si O nos sea que está no le puedes viendo, meter mentira porque todo eso queda grabado y por internet ustedes se meten y eh, si la persona se pesa todos los días, ustedes saben si sube, si baja, qué come, qué no come. exactamente. Nosotros, por lo menos en el equipo nuestro, nosotros colocamos los 3 tipos de balones intragástricos que hay en el país. ¿Ok? Son el elipse, que es el balón nuevo, súper útil. Luego están los 2 balones de colocación endoscópica, que son el balón de duración de 6 meses, que se coloca y se retira a los 6 meses, que ese es el balón Oval Silhouette o Metsil. Y luego el balón SPAX-3, que es un balón de colocación endoscópica también, que dura 1 año y que es ajustable. Nosotros lo que hemos hecho con estos balones es hacer lo mismo que se hace con el elipse o algo parecido. El paciente recibe igual una balanza, tiene un seguimiento médico, nutricional y psicológico, e intentamos convertir el balón en un programa, que yo creo que es muy importante, y eso ayuda a que las tasas de reganancia de peso disminuyan de manera muy importante. No solamente las tasas de reganancia de peso, porque lo importante en esto es el cambio de hábitos de manera definitiva en el paciente. Bueno, Ah, ustedes sirven de acompañamiento, un acompañamiento constante que quizás puede hacer que la persona pues se sienta más apoyada y con esto pues realmente se siente estimulada a bajar de peso. Yo creo que es importante. Ahora, el balón está recomendado para aquellas personas que quieran perder entre tanto y cuánto peso. Mira, los pacientes pueden perder entre 12 kilos y 30 kilos. O sea, eso es bien variable. Dependerá mucho de cuánto necesita perder el paciente, cuál es la diferencia entre su peso ideal y su peso actual, de alguna manera, o sea, cuánto es su exceso de peso y del compromiso que tiene el paciente una vez colocado el dispositivo. O sea, los pacientes pueden llegar a perder 30 kilos. Yo no te estoy diciendo que la generalidad de los pacientes pierden 30 kilos. Eso es muy importante. Pero pueden llegar, e incluso lo hemos puesto para pacientes que tienen que perder 10, 9 kilos y los pierden, el dispositivo se elimina o se retira y el paciente queda contento. El problema con el balón definitivamente es que las tasas de reganancia de peso son muy altas. En cuanto a pérdida de peso, a reganancia y a síntomas post-colocación, pues los balones no son muy distintos el elipse de los demás, y eso hay que decirlo. Sí, Um, pero es que eso de la reganancia de peso va a depender mucho, José, de la disposición y la voluntad de las personas, porque sí, hasta con procedimientos más radicales, como son los que implica la cirugía bariátrica, la persona igual puede ganar peso. Con esto no es diferente, porque esto lo hace un poco más sencillo, porque es un método o una herramienta no definitiva como los otros, y si con los otros lamentablemente pierden a veces la batalla a la obesidad, con esto también pudiera suceder. Pero me parece que es una herramienta muy útil y más cuando le agregas toda esa serie de dispositivos que tú dijiste que ahora contaba este programa, que quizás con ese apoyo, como lo dije hace un ratito atrás, la persona pueda realmente lograr el objetivo de quitarse esos kilos que seguramente lo van a enfermar. Vamos a comenzar con ciertas preguntas, yo te tengo otras, pero vamos a ir haciendo como que una alternancia entre mis preguntas y las de la audiencia. La esposa de un amigo me mandó por WhatsApp porque podía la siguiente pregunta. Dice, hola María Laura, me gustaría preguntarle al doctor Di Giorgio si un paciente que se haya sometido a una gastroplastia endoscópica y que no esté satisfecho por los resultados obtenidos, puede optar al balón intragástrico. Gracias y saludos. Depende. Hay que revisar el estómago, pero en líneas generales podría eventualmente. A veces lo que hacemos los pacientes que tienen gastroplastia endoscópica es resuturar, o sea, volver a cerrar. Si el paciente pues no ha perdido todo el peso que tenía que perder, podemos o someterlos a un seguimiento o podemos eh, iniciar un programa con un fármaco que se llama liraglutide, que estamos empezando ahora, o podemos volver a cerrar de manera que el paciente pierda más peso. O, dependiendo de cómo esté el estómago, podemos colocar un balón intragástrico. Ok. Todo depende de Este, pues, depende de cuántos kilos quiera perder la persona, ¿no? Aquí hacen una pregunta que la voy a unir con una que yo tengo y es,
¿Cómo se retira ese balón por endoscopia? Y yo preguntaría o agregaría cuánto tiempo puedes durar también con el balón. ¿Cuál es lo aconsejable y si se puede retirar, qué sé yo, antes de tiempo? El balón elipse dura 4 meses. En teoría, a los 4 meses se degrada el disco que mantiene un disco que mantiene el líquido dentro, y entonces él se vacía y se expulsa por vía rectal. O sea Con que la ni siquiera lo tienes que sacar. No. ¿Se puede retirar antes? Sí. En algunos casos los pacientes tienen muchos síntomas, náuseas, vómito, dolor, etcétera, y se retira, ¿ok? Con anticipación. Una cosa muy importante con el balón elipse es que como se elimina por vía intestinal, ningún paciente que haya sido sometido a una cirugía intestinal, valga la redundancia, gástrica, debe colocarse o puede colocarse un balón intragástrico o que tenga síndrome adherencial, que haya tenido peritonitis. Y, ¿por qué? Porque corre el riesgo de, con ese síndrome adherencial, hacer una obstrucción intestinal. Entonces, un paciente a quien se le colocó un balón para no tener que quitárselo endoscópicamente, termina operado por una obstrucción intestinal. ¿Ok? Y eso es bien importante. Esto debe evitarse a toda costa. Eh, Eh, ahora, para Guaná 68, pregunta de que quiénes son elegibles para esta intervención. Si quieres, termina de responder lo que me ibas a decir y le contestamos a este seguidor. el balón elipse se dura un máximo de 4 meses. Eso es lo más que dura en líneas generales, porque quizás unos días más. Luego tenemos los otros dos balones intragástricos, como te dije, esos sí se retiran por vía endoscópica, se hace una endoscopia, se pincha el balón, se aspira a través de un catéter todo el contenido del balón y luego se saca con unas pinzas, ¿ok? Y el paciente no siente nada, todo eso se dormido, eso se hace con los dos balones de colocación endoscópica, ¿ok? Eh, Ok. en líneas generales, por ahí había una pregunta y te digo que preguntaban qué pasa si no se degrada. Siempre se degrada. Y si no se degradara, lo podemos quitar endoscópicamente. Luego te respondo la pregunta de Paraguaná 68, de quiénes son elegibles para esta intervención. Como le digo, cualquier paciente que no tenga una cirugía previa abdominal, eh, que no tenga síndrome adherencial, pacientes que tengan sobrepeso, obesidad clase 1 o pacientes que tengan una obesidad muy importante y que quieran perder peso antes de su cirugía bariátrica. Aquí un especialista dice que se corre el riesgo de obstrucción gástrica con este balón. Se corre el riesgo de obstrucción intestinal. Es uno de los riesgos. El riesgo en un paciente, digamos, naive, que no tiene una cirugía abdominal, que no tiene, es bastante bajo, pero puede ocurrir. Está, Um, este doctor está escribiendo desde Ambato, Ecuador. Colega, pero no es muy bueno ya que se daña antes de 6 meses y aparte tiene riesgo de obstrucción gástrica. Eh, sí, es verdad. Para mí el tema de que dure 4 meses es un hándicap, porque es difícil que un paciente en menos de 4 meses haga un hábito. Eso es, para mí es difícil. Yo tengo años trabajando con obesidad y hacer el cambio de hábito en menos de 4 meses es difícil. Yo creo que es un hándicap del balón, es una opinión muy personal. Sin embargo, hay pacientes que lo hacen. Eh, entonces, A ver, los expertos dicen que los hábitos se forman a los 61 días. O sea, tú tienes que pasar 2 meses haciendo algo para tener un hábito. Lo que pasa es que en eso también coincido contigo. El tema de la alimentación es un tema complicado porque además está ligado a la emoción, a la crianza, cómo te formaron, cómo tú relacionas tu pensamiento y tu emoción con lo que comes. O sea, hay muchas cosas que educar y reeducar cuando queremos aprender a comer balanceadamente para tener salud. O sea que coincido contigo en eso, es complicado. Puede con ser el una tema de la ayuda, alimentación es sin muy, duda. Laura, porque hay muchos temas, como dices tú, manejo de emociones, no solamente hábitos, gustos, apetito, eventos sociales, etcétera, etcétera. Y no es solamente el tema de alimentarse, es el tema de beber, es el tema del consumo de hidratos de carbono, que para mí es y está el doctor Moisés Roy, a quien le mando saludos, que mandó salud, tipo quien aprecio un montón, estuve con él recientemente y bueno, estuvimos conversando de esto. El tema del consumo de hidratos de carbono es una cosa terrible. O sea, el azúcar es tan enviciante como el cigarrillo, el alcohol
o las drogas, yo creo. Entonces hay que tener Ahí mucho... ya va. Hay dos venenos blancos totalmente adictivos, tan adictivos los comparan los especialistas como la cocaína, imagínate tú, y me refiero a la sal y al azúcar. Es decir, los alimentos procesados que la industria alimenticia le agrega la suficiente cantidad de sodio y otras sustancias para hacerlos adictivos, así como por supuesto el azúcar. Así que coincidimos con eso. Ahora, preguntan acá dónde ubicar al doctor. Escríbanle a ese Instagram que está fijado allí en el comentario, que es @digiorgiogastro, y allí pueden encontrar al doctor que además atiende en el Hospital de Clínicas Caracas, en Caracas. A ver, vamos a ver acá. Aquí preguntan también tu Instagram, pero la gente no lee abajo que dice @digiorgiogastrobalón. Ahí está el Instagram de mi invitado. A ver, sí, yo me hice un bypass, ¿puedo usar el balón? No, Pregunta Frankis P. ya lo leí. No, no puede porque en el reservorio gástrico no cabe un balón intragástrico, además seguro haría un síndrome de obstrucción del tracto de salida. Lo que podemos hacer, si ha reganado peso después de un balón intragástrico, es lo que se llama una reconstrucción. Y si quieres, lo conversamos en otro momento, pero podemos hacer lo que se llama una revisión endoscópica del bypass, que es cerrar por vía endoscópica de nuevo la anastomosis y reducir el tamaño del reservorio gástrico. Y eso hace que el paciente otra vez coma menos y vuelva a perder peso. ¿Ok? Eso lo podemos hacer. Ok, A Libertad dice, buenas noches, costos aproximados y si los seguros cubren estos procedimientos cuando la obesidad afecta la salud. Muchas gracias. Mira, los costos te los doy por DM, si quieres, los de los balones en general. Y en líneas generales, yo no tengo problema con que lo se haga a través del seguro. El problema son los seguros, más que nosotros. Claro. Patricia Rivas 08, con 7 kilos de más, ¿se es candidato para el balón? Depende de cuánto midas, Patricia. Si mides 1,45, 1,50, a lo mejor. Pero todo depende de cuánto mida. Es que eso va en porcentaje. Ok, a ver, dicen dejar la gula y el ejercicio, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora vamos a hablar de cómo planificas el procedimiento con el paciente. ¿Qué es lo que haces? El paciente va a tu consulta, tú le ofreces las distintas opciones o cuando tú ves que el caso es perfecto para este tipo de procedimiento, se lo ofreces como primera opción, José, pregunto. Um, el paciente siempre va buscando algo, en líneas generales, ¿no? Siempre va por Ujú. algunos procedimientos que hacemos. A veces el paciente es candidato, a veces no es candidato, a veces preferimos, eh, uno lo orienta en líneas generales según cómo esté cada paciente. Ahora, es cierto que los pacientes vienen a ti esperando que tú los orientes y nosotros les planteamos todas las opciones, le damos los pros y los contras de cada opción y con el paciente y entendiendo lo que el paciente está dispuesto a hacer y a no hacer, entonces decidimos cuál es la mejor opción para él o ella, Ok. evidentemente. Una vez que decidimos cuál es esto, eh, pues entonces el paciente pasa a otro tipo de evaluaciones, que es, nosotros pedimos unos exámenes de laboratorio, le pedimos al paciente que haga uno que se vea con la nutróloga, que se vea con la psicóloga, y ambas me dan su opinión y me dan el feedback sobre el paciente. Mira, este es un paciente que está comprometido con lo que vamos a hacer o no está comprometido. Mi recomendación en líneas generales a los pacientes que no están comprometidos es que no hagan nada. ¿Por qué? Porque si tú no estás comprometido para esto, no tiene sentido que lo hagas. O sea, no pierdas tu dinero, no me hagas perder a mí ni mi dinero ni mi tiempo y yo además vivo en mi nombre y mis resultados. Entonces, no está bien que yo crea o te haga pensar que tú vas a obtener buenos resultados si no estás dispuesto a hacer las cosas diferentes. Um, Claro, claro, yo siempre digo eso, que si corres con la mala suerte de tratar o trabajar con alguien que no está dispuesto realmente a cambiar sus hábitos, el que corres el riesgo de tener una mala reputación eres tú. Porque van a decir, Chile, ese médico no es bueno, no logró el objetivo con determinado paciente y es como injusto también. Ahora, se tiene que preparar el paciente de una manera especial, no comer el día antes, cuánto tiempo dura la colocación de este balón. Y me gustaría hablar de los 2 días posteriores al procedimiento. ¿Qué suele sentir el paciente esos primeros días? ¿Cuáles son
esos efectos adversos? Porque siempre los pueden haber. Mira, el paciente el día antes debe hacer una dieta líquida, el estómago va a estar muy, muy limpio, viene el día de la colocación del balón, eh, independientemente de cómo le vamos a colocar el balón. En líneas generales, después se coloca el balón elipse se coloca en 15 minutos, se coloca muy, muy rápido, el paciente se sienta, se traga la cápsula y posteriormente se infla la cápsula, se retira, se hace una nueva placa y el paciente ya se va entre comillas, ¿no? Eh, Tiene una dieta los días previos, los días posteriores, perdón, que es básicamente al principio, la idea de las primeras 48 horas que el paciente no se deshidrate. ¿Por qué? Porque a las primeras 48 horas los pacientes tienen náuseas, tienen algo de malestar, pueden tener mucha sensación de reflujo, pueden tener incluso dolor y básicamente no tienen nada de hambre, cero, se sienten como que están llenos, muchos gases, etc. O sea, la sensación los primeros días es incómoda, muy incómoda. Se controla bastante bien con algunos medicamentos que administramos. En el caso nuestro, el paciente puede venir en las primeras 24 48 horas si se ha colocado el balón con nosotros, evidentemente, y nosotros lo hidratamos por vía endovenosa si quiere, y le colocamos medicamentos vía endovenosa y cuando mejora se vuelve a ir a su casa. O sea, nosotros le ofrecemos eso al paciente durante el día, evidentemente, ¿no? Puede Claro, venir. y esa sensación de incomodidad que manifiestas, que es normal, porque tiene que ser normal si tienes algo que no es tuyo dentro del estómago y que va a permanecer allí, ¿cuándo cesa? O sea, cuando ya el cuerpo como que se acostumbra a tener eso que está allí y ya forma parte de uno. Normalmente a los 2 o 3 días. Ok. Esto es lo que dura. ¿Puede durar un poco más? Sí, en algunos pacientes sucede. Hay pacientes que no sienten nada ningún día o que lo que sienten es sensación de llenura, un poco de molestia, también. Pero yo no le voy a decir al paciente ni lo peor ni lo mejor. Yo le digo cuál es lo mejor y cuál es lo peor y le digo qué es lo habitual. Entonces, lo habitual es que dure 2 o 3 días, el paciente no se sienta bien en general. Y después ya se van sintiendo progresivamente mejor, empiezan a tolerar mejor la dieta líquida y luego las papillas, luego el sólido. A ver, ¿qué pasa cuando se expulsa el balón? El paciente lo siente, lo ve, lo nota? El paciente lo puede sentir y lo puede ver. Y lo nota porque empieza a comer un poco más, en líneas generales. Eh, Ok. ¿Y eh, qué pasa si cuando comienza a comer un poquitico más, todavía le falta por perder peso? ¿Se coloca otro balón de este tipo? Podemos poner otro balón intragástrico esperando un par de semanas. Podemos colocar otro balón sin ningún problema. Hay esto que a mí me gusta esperar un poco más. Me gusta que el estómago pierda la costumbre que tenía de tener el balón intragástrico. Y si el paciente pierde la costumbre y ya se sentía muy bien y ya no tenía la sensación, cuando lo volvemos a colocar, el paciente se vuelve a sentir lleno, se vuelve a sentir regular y tal, no sé qué, y entonces pierde otra vez peso. Claro, en ese tiempo hay que estar muy, muy cerca del paciente para evitar que regane peso. Eso es muy, Claro. hay que estar muy encima del paciente. ¿Y tú crees que realmente en ese tiempo de 4, 5 meses, 6 meses que puede durar el balón dentro, el paciente ya tiene un hábito mental para comer lo que debe? Y lo digo porque yo, por ejemplo, toda la vida he luchado con mi cerebro de gorda. O sea, yo tengo un cerebro de gorda que he controlado y que controlo porque tú sabes, bueno, a ti te No lo consta que yo puedo, someto a la gente. No, tú sabes muy bien que yo someto a la gente, que soy chucu, 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 chucu. Y así como soy chucu, 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 chucu con todo, también lo soy conmigo misma para mantener como que un control de... Pero es difícil lidiar con hábitos que te inculcaron desde chiquitico. Y no todo el claro. mundo quizás tiene esa disciplina. Entonces yo creo que lo importante a trabajar mientras se tiene el balón es de la mano de psicólogos y de nutricionistas esos hábitos para de verdad hacer los hábitos como corresponde. Yo creo que ahí es donde está el esfuerzo. Eh, Mira, hay que cambiar del todo lo que se está haciendo. Si una persona no cambia lo que hace, no hay manera de que eso sea sostenible. Hay que cambiar la manera de cómo se piense. Y sí, hay que ponerse a Pepe Grillo aquí a decirle, mira, estás haciendo las cosas mal,
ser así como dices tú, Claro. porque no hay manera de mantenerse bien si uno no empieza a hacer las cosas bien. O sea, ese tema del metabolismo, no es que yo tengo un buen metabolismo, regularmente los metabolismos le van cambiando a las personas y cada vez se les hace más difícil mantenerse en el peso. Eh, entonces, creo que es muy, muy importante que las personas entiendan que deben hacer eh, un cambio. Yo tengo una paciente que yo quiero mucho, voy a decir su nombre, se llama Jennifer Alfonso, que ella lo entendió perfectamente y le ha costado mucho, pero lo entendió perfecto. Entendió que esto es un empujón hacia tu peso ideal y que quien tiene que asirse de su peso ideal eres tú, porque el balón intragástrico no va a estar ahí para siempre y, Correcto. y que el efecto de la cirugía bariátrica no va a estar ahí para siempre y que el efecto de la Sí, es que, gastroplastia no va a estar ahí para siempre y que todos, absolutamente todos los procedimientos bariátricos que se hacen tienen un porcentaje de fracaso y en parte, no siempre, pero en parte es porque los pacientes no entienden la finalidad del procedimiento bariátrico. estoy de O, acuerdo. a veces hay un problema en la técnica, sí, a veces la hay. A veces hay un problema metabólico, sí, a veces lo hay. A veces hay un problema de que el paciente no entiende y quiere seguir haciendo lo mismo. También a veces lo hay. Entonces, cada quien tiene que asumir lo que sucede o lo que no sucede, ¿no? Eso es Bueno, pero yo creo que lo más importante que nos puede pasar dentro de toda esa lucha que muchas personas tienen con el sobrepeso y la obesidad es que le toque un médico lo suficientemente claro como tú, que nunca dice lo que uno quiere escuchar, sino lo que uno tiene que escuchar para entrar en la realidad y partiendo de una realidad y de hechos claros, pues asumir el reto de cuidar su salud, de aprender hábitos saludables y además incorporarlos y hacerlo eso precisamente hábitos. ¿Hay algo más que quieras agregar? Por cierto, aquí están diciendo que quieren hacer contacto contigo. Como ya lo dije hace un ratito atrás, la mejor manera de hacer contacto con mi invitado de hoy es a través de su cuenta de Instagram, @DiGiorgioGastra. A ver, exactamente. Y yo creo que eso que decíamos es fundamental. O sea, ahí está, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Eh, es muchas veces vas a ir a un médico y si vas de médico en médico esperando al que te diga lo que quieres escuchar, vas a conseguir al médico que te va a decir lo que tú quieres escuchar. sí. Ahora, yo creo que, y si tú tienes 5 kilos o 10 kilos de sobrepeso, eh, va a haber un médico que te va a hacer una manga gástrica. Eso no quiere decir que esté bien. Es importantísimo eso. Hoy en día se sabe que los pacientes que se hacen una manga gástrica tienen 3 veces más riesgo de hacer esófago de Barrett en 5 años. Perdón, tienen 5 veces más riesgo de hacer esófago de Barrett en 3 años. Eh, Eso es muy importante, porque el esófago de Barrett es una condición premaligna o potencialmente maligna. Entonces, es muy importante porque no sabemos lo que va a pasar. Así que el paciente que no se pone la vacuna, pero se hace una manga sin necesitarla. Eh, ¿Me explico? Sí. Eh, Tú no te pones la vacuna porque le tienes miedo a lo que pueda pasar después con la vacuna, pero te haces una manga gástrica sin saber lo que puede pasar después haciéndote una manga. Haciéndose cualquier cosa, doctor, Mucho, lastimosamente. mucho Bueno, cuidado. pero fíjate esto, y esto no tiene nada que ver con el tema, pero la vida es un riesgo solamente desde que sales del vientre de tu mamá. Es más, ya naciendo estás en riesgo. Y lo digo porque en esta semana me he enterado de 2 personas, o sea, de 3 personas por un lado y de una persona por el otro, una deportista, ¿ok? Que murió antes de ayer porque la mató un rayo haciendo surf. O sea, ¿cómo tú te vas a imaginar, tú te puedes imaginar que una surfista puede morir de cualquier cosa, por la mordida de un tiburón, por lo que fuera, Porque pero se no por un rayo, no por un rayo. Y me enteré de 3 señores que resguardándose de la lluvia se metieron debajo de un árbol, el árbol, un rayo impactó sobre el árbol y los mató a los 3. Entonces tú dices, wow, o sea, ¿cómo saliendo a la calle? Esa es una de las muertes más remotas, más remotas que te pueden tocar y sin embargo te pueden tocar. Entonces, bueno, hay que entender que todo tiene un riesgo, todo tiene sus pros y sus contras. Hay todo. una última pregunta por aquí, doctor, que dice, soy una mujer de 43 años, mido 1,75, peso casi 90, soy candidata al balón intragástrico. Saludos y buenas noches. Fría, Piso Ron, Piso García.
déjame sacar una cuenta. Si me da, Sí, no sácala. dame un segundo y lo hago acá, que además tengo mi computadora acá abierta. A ver, vamos a ver. Me decía que mide 1,75 Correcto. y pesa Pesa casi 90. 90 kilos. Vamos a poner 89 kilos. Tiene 29,1, sí puede colocarse un balón intragástrico. Tiene menos de 30 sobrepeso, y podría colocarse perfectamente un balón intragástrico. Podría ser una gastroplastia endoscópica, que también es un procedimiento apto para pacientes con ese índice de masa corporal. Pero bueno, todo va de que la veamos en consulta y que conversemos al respecto. Pero el balón intragástrico es una opción muy buena para ella. Bueno, doctor, muchas gracias por esta conversación, como siempre, Gracias. muy agradable. Y ya lo saben, hay muchas herramientas para bajar de peso, pero la herramienta más importante, la más importante es la voluntad, las ganas y la decisión de ahora sí hacerlo, de hacer un cambio de mentalidad, como dice el doctor. Nosotros, Este, estómagos, pero no cabezas. Si esperáramos cabezas, seríamos... el día que descubras una operación para la cabeza, ese día creo que muchos vamos a pasar por ese quirófano. A ver, toda la información, precios y más detalles, pues ya saben, a través de @DiGiorgio Gastro. Gracias, doctor Di Giorgio, que se mejore su malestar por la segunda dosis de la vacuna. Y a Gracias. todos los que se conectaron, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos seguimos encontrando por esta ventanita de @a tu salud. Ha sido todo un gusto. Hasta la próxima. Abrazo.